vamos a ver el volumen de distribución de un fármaco. Entonces vemos definición, fórmula, qué cosas modifican el volumen de distribución y una tabla de comparación. Entonces, volumen de distribución es el volumen en el cual está distribuido el fármaco que le dimos al paciente relativo a su concentración plasmática, relativo a la concentración plasmática. Esto es, digamos, tenemos el vaso sanguíneo. Aquí está el vaso sanguíneo. Tenemos el fármaco. Aquí está en el vaso sanguíneo. Aquí tenemos una concentración dada. Recordamos que concentración es la cantidad del soluto, en este caso la cantidad del fármaco, dividido entre volumen. Entonces aquí tenemos una concentración dada del fármaco. Y el fármaco se puede ir a muchos sitios, se puede ir a los órganos. Por ejemplo, vamos a poner, digamos, aquí tenemos células, aquí tenemos tejido. Si el fármaco se distribuye a otros lados que no sea la sangre, por ejemplo, tejido adiposo, por ejemplo, corazón, músculo, así, se está distribuyendo en un nuevo volumen. Entonces, el volumen de distribución es el volumen que ocupa todo el fármaco, relativo a su concentración plasmática. Mientras más volumen de distribución tengamos, es que está más disperso, que hay más del fármaco en otros sitios, que está más disperso en otros órganos. O sea, vamos a tener menos cantidad del fármaco aquí en la sangre porque se está yendo a otros lados, como es el tejido adiposo, por ejemplo. Ahora, para seguir más con el concepto, vamos a ver la fórmula. Esta es la fórmula para el volumen de distribución. Es volumen de distribución es igual a la concentración plasmática del fármaco. Concentración se pone entre corchetes, dividido entre, perdón, es la cantidad del fármaco dividido entre la concentración del fármaco. Esa es la fórmula, pero para que tenga significado, para que sea intuitiva la fórmula, vamos a derivarla. Entonces, dijimos concentración es igual a la cantidad del fármaco, en este caso, dividido entre el volumen. ¿Qué volumen? El volumen en el cual está distribuido. Volumen de distribución se pone B sub D. Y lo que queremos es saber cuál es la fórmula para el volumen de distribución. Entonces lo que hacemos es queremos despejar el volumen de distribución. O sea, multiplicamos los dos lados por volumen de distribución y dividimos los dos lados entre concentración. O sea, básicamente este pasa para acá multiplicando y este pasa para acá dividiendo. Entonces ya podemos cancelar concentración y aquí cancelamos volumen de distribución. Y nos queda que el volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco que tenemos dividido entre la concentración, que es lo que tenemos aquí. El volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco dividido entre la concentración. Y aquí otra vez podemos interpretarlo como ya lo habíamos dicho. El volumen de distribución es la cantidad del fármaco, o el volumen en el cual está distribuyendo el fármaco relativo a su concentración plasmática. Entonces, toda la cantidad del fármaco que tenemos, en donde está distribuida, relativa a su concentración plasmática. Ese es el volumen de distribución. Ahora, tenemos volumen de distribución poco o bajo. Poco volumen de distribución, moderado o medio volumen de distribución y alto volumen de distribución. Entonces, cuando decimos que tenemos un volumen de distribución bajo o poco para un fármaco, estamos hablando en el rango de 3 a 5 litros. Esto es que el fármaco, el volumen en el cual está distribuido es de 3 a 5 litros. Cuando hablamos de un fármaco que tiene mediano volumen de distribución o moderado volumen de distribución,
estamos hablando como de 14 a 16 litros en el cual está distribuido el fármaco. Y alto volumen de distribución estamos hablando, por ejemplo, de 41 litros. Por ejemplo, de 41 litros. Ya en videos anteriores vimos cómo calcular la cantidad de litros que tenemos. Ahora, cuando tenemos un fármaco que tiene poco volumen de distribución, tiene poco volumen de distribución porque no se está dispersando, a otros sitios, a otros órganos, sino que se queda aquí en el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué compartimento se queda? En el volumen, en el vaso sanguíneo, intravascular. Cuando tenemos un volumen de distribución medio o moderado, es porque sí, tenemos fármaco aquí en la sangre, pero en menor grado se está distribuyendo a ciertos órganos. Entonces, aquí, ¿en qué compartimento tenemos el fármaco? ¿En qué compartimento está? Está en el espacio extracelular. Este es en... voy a ponerlos por separado para no confundir. Aquí tenemos el vaso sanguíneo. Aquí está el vaso sanguíneo, aquí está el vaso sanguíneo, y aquí está el vaso sanguíneo. Y tenemos fármaco. Y tenemos tejido. Entonces, en el primer caso, donde tenemos poco volumen de distribución o bajo volumen de distribución, es porque todo el fármaco está aquí, en el volumen sanguíneo. Entonces, ¿en qué volumen está distribuido? Pues nada más en el torrente sanguíneo, en el espacio intravascular. Uno de medio o moderado volumen de distribución es porque está en el espacio extracelular. En el espacio extracelular, recordemos que espacio extracelular corresponde a el volumen intravascular, o sea, el volumen sanguíneo, más el espacio intersticial. O sea, el espacio que hay entre una célula y otra. Entonces, en este caso, el fármaco está en la sangre y está en el espacio intersticial. Está entre células. Este es volumen de distribución medio. Y el otro es volumen de distribución alto, en donde el fármaco prácticamente se va a los órganos, incluyendo tejido adiposo, ¿sí se ve? Sí, incluyendo tejido adiposo. Entonces, no es nada más que esté aquí en la sangre. De hecho, ya en menor grado se va a quedar en la sangre porque se está distribuyendo a muchos lados. Sí, puede ser en el intestino, pero más que eso va a estar en los órganos. Entonces, por ejemplo, se puede meter a las células, se puede meter al hígado, se puede meter al músculo, se puede meter al adipocito. Entonces, aquí prácticamente ya está en los órganos. Aquí está en el espacio intravascular y aquí está en el espacio extracelular. El tamaño del fármaco, cuando tenemos un volumen de distribución bajo, generalmente es una molécula grande. Aquí, generalmente es una molécula chica o pequeña. Y aquí también son moléculas pequeñas. La solubilidad, cuando tenemos un volumen de distribución bajo o poco, o sea que se está quedando el fármaco aquí en el espacio intravascular, es porque el fármaco por algo se está quedando ahí. O sea, podemos pensarlo como hay algo que lo está deteniendo, aquí, y ese algo es la carga, o puede ser la carga. Si el fármaco es hidrosoluble, o sea, si el fármaco tiene carga, se va a quedar aquí. Es hidrofílico, o sea que se queda en agua y no se distribuye a los órganos. Es hidrofílico, si tiene carga. Entonces aquí le vamos a poner carga. O puede ser, por ejemplo, cuando tenemos fármacos que se unen a proteína. Entonces, si el fármaco está azul clarito y en morado,
tenemos proteína. Si el fármaco se une a la proteína que estoy poniendo en morado, la proteína está impidiendo que el fármaco se desplace a otros lados. En estos ejemplos tenemos fármacos que se unen a proteína. Y por ejemplo la warfarina se une a proteína. Pero bueno, depende de muchas cosas. El volumen de distribución depende del tamaño, depende de la solubilidad, depende de que si el fármaco está unido a proteína. Ahora cuando tenemos un volumen de distribución medio, el tamaño vemos que es pequeño y la solubilidad el fármaco es hidrofílico. Entonces aquí generalmente hablamos de moléculas pequeñas hidrofílicas. Y el volumen de distribución alto son moléculas pequeñas, pero estas son lipofílicas. Lipofílicas, o sea que son solubles en lípidos. Solubles en lípidos. Entonces, por ejemplo, si es una molécula que se une a proteínas del tejido. Es una cosa es que se una a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, que el fármaco se una a la albúmina. Entonces el fármaco se está quedando aquí en el torrente sanguíneo. Pero otra cosa es que el fármaco se una a una proteína del tejido. Si el fármaco se une a una proteína del tejido, vamos a poner, digamos, aquí están proteínas del tejido. Proteínas. Entonces, si el fármaco se une a estas proteínas, el fármaco se está yendo a los órganos porque se está uniendo a la proteína del tejido, tissue binding protein, la proteína que está en el tejido que se une al fármaco, y esto nos aumenta el volumen de distribución. Entonces, volumen de distribución, vamos a pensarlo como que es el volumen en el cual está distribuido el fármaco relativo a su concentración plasmática. Eso se pone como BD. La fórmula que vemos como deriva es volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco dividido entre su concentración plasmática. ¿Qué cosas modifican el volumen de distribución? Cuando se altera, por ejemplo, la proteína del tejido que se une al fármaco, o por ejemplo la proteína plasmática que se une al fármaco. Y principalmente pacientes que tienen alteración en estas proteínas son pacientes que tienen enfermedades renales o enfermedades hepáticas. De hecho, cuando tenemos un paciente y le dimos un fármaco y digamos se nos puso la mano y le dimos demasiado fármaco, por alguna razón viene con sobredosis, algunas cosas que podemos hacer o algo que podemos hacer para desintoxicar al paciente es la hemodiálisis. La hemodiálisis sería más efectiva si tenemos un fármaco que tenga poco volumen de distribución. Porque si el fármaco tiene poco volumen de distribución, es que se queda en el torrente sanguíneo. Y se queda en el torrente sanguíneo es más fácil, vía hemodiálisis o a través de la hemodiálisis, deshacernos del fármaco. Entonces, enfermedades renales y enfermedades hepáticas modifican el volumen de distribución del medicamento. Cuando tenemos volumen de distribución poco o bajo, son 3 a 5 litros el volumen en el cual está distribuido. El compartimiento en el cual está distribuido es el volumen intravascular. El tamaño de la molécula generalmente es grande. Generalmente estas son moléculas con carga o pueden ser moléculas que se unen a proteínas plasmáticas. Cuando es un volumen de distribución mediano o medio o moderado, el volumen de distribución son 14 de 6 litros. El compartimento en el cual está distribuido es el espacio extracelular, o sea, el volumen intravascular más el intersticio. El tamaño de la molécula generalmente es pequeña. La solubilidad es hidrofílica. Cuando tenemos un volumen de distribución alto, el volumen de distribución es 41 litros, más o menos, o un ejemplo. El compartimento en el cual está distribuido son los órganos, son los tejidos. Ya no es nada más el torrente sanguíneo, ya son prácticamente los tejidos, más que el torrente sanguíneo. Y el tamaño es una molécula pequeña, y aquí la solubilidad es lipofílica. O sea, soluble en lípidos. Si es soluble en lípidos es más fácil que cruce membranas, que cruce la membrana de las células endoteliales y que cruce la membrana de las células del tejido, si es una molécula lipofílica. Entonces es más fácil que se distribuya a los órganos. Ejemplos también son moléculas
que se unen a las proteínas que están en el tejido.